Bueno, entonces, con relación a la fuerza eléctrica, pues generalmente el concepto viene a partir de las cargas que se pueden generar en el átomo, ¿sí? Entonces, todo está compuesto de partículas y esas partículas pues están compuestas de átomos, los cuales están pues divididos por lo menos en tres partes: protones, electrones y neutrones. Los protones y los neutrones generalmente generan el núcleo y los electrones son los que están orbitando estos elementos en el átomo. Sin embargo, pues a la hora de generar la fuerza eléctrica, entonces esta fuerza eléctrica puede tener diversos elementos, ¿sí? Esos elementos pueden ser acá, como miramos, las cargas opuestas, ¿sí? Que las cargas opuestas generalmente se atraen, ¿ya? No tenemos una positiva y una negativa, y las cargas iguales se repelen, es decir, se rechazan cuando ambas son negativas o cuando ambas son positivas. Esto ayuda generalmente pues a explicar lo que tiene que ver con la ley de Coulomb, ¿sí? La ley de Coulomb pues es una ley, en este caso, que trata de explicar el comportamiento de la fuerza eléctrica entre dos cargas, cómo es esa interacción que hay entre la fuerza eléctrica entre esas dos cargas. ¿Listo? Y esa ley es muy parecida a la ley de la gravitación universal que explicaba Newton, ¿sí? Newton decía que la fuerza que existe entre dos cuerpos celestes, ¿sí? Era igual a una constante de gravitación universal, eh, multiplicada por las masas de esos cuerpos celestes dividido la distancia que la separa. Entonces lo que hace aquí el señor Coulomb es decir que la fuerza electrostática o la fuerza eléctrica es igual a una constante de gravitación universal, que ya la vamos a mirar, por el producto de ambas cargas, eso dividido entre la distancia que separa esas cargas, y eso va a estar multiplicado eh, por un vector unitario variable. ¿Listo? Que pues nos indica hacia dónde punta la dirección de la recta que va entre las dos cargas. ¿Listo? Entonces, esta constante es lo que llamamos una constante eléctrica. ¿Sí? Pero esa constante eléctrica es epsilon cero, ¿sí? Que es lo que hablan de la permitividad del vacío. ¿Listo? Entonces, en esa constante eléctrica pues se define como 1 sobre 4 veces pi por epsilon sub 0, ¿sí? Que de una u otra manera lo que hace es tratar de encontrarse ese valor, ¿sí? O esa constante, eh, que lo que hace es describir, o este epsilon sub 0 lo que describe es la configuración experimental. ¿Listo? Entonces esa constante de electricidad trata de explicar esa configuración experimental, y pues esto ha sido medido experimentalmente para encontrar su valor en unidades del sistema internacional. Eso técnicamente hablando pues tiene un valor de 8.8541 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado, ¿sí? Y eso pues digamos que se reduce a 8.97 por 10 a la 9. Pero pues en términos prácticos, todos utilizamos el 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, ¿sí? Esa relación entre fuerza eh, y la relación entre las cargas, ¿sí? Si nosotros lo que hacemos es en este caso reemplazar ese valor K por la ley, en la ley de Coulomb, ¿sí? Entonces decimos que la fuerza es igual a K, pero esta K es este valor, 1 sobre 4 pi por epsilon 0 por el producto de las cargas dividido la distancia al cuadrado por el vector unitario, ¿sí? Entonces eso nos va a conllevar, por ejemplo, vamos, queremos ver un ejemplo, ¿sí? Entonces en ese ejemplo decimos que tenemos tres cargas, ¿sí? Sub 0, Q sub 1 y Q sub 2, ¿sí? En donde vemos que Q sub 0 y Q sub 2 son positivas y Q sub 1 son negativas. Y pues tenemos las distancias que los separan en un triángulo cuyos ángulos son de 30, 60 y 90 grados. ¿Listo? Entonces, ahora pues digamos le podemos asignar unos valores, ¿sí? La carga 0 pues decimos que es 4 coulomb, la carga 1 es menos 1 coulomb y la carga 2 sería 3 coulomb, ¿sí? Y tenemos estas distancias entre ambas. Entonces lo que queremos es encontrar la fuerza, ¿sí? O sea, la magnitud y la dirección que actúan sobre la carga 2, que es esta carga de color negro que tenemos acá. Entonces lo que vamos a hacer es de una otra manera pues aplicar la fórmula, ¿sí? Eh, para poder ver cómo funciona. ¿Listo? Entonces lo que queremos mirar es cómo actúa la fuerza en esa carga, ¿sí? Cómo puede actuar esa fuerza, en la fuerza 2 sobre las cargas que tenemos allí. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a pegar aquí el dibujito.
Y lo que vamos a mirar es eso, es decir, lo que nosotros queremos relacionar en este caso, ¿sí? Es cómo se genera la fuerza para esas cargas propiamente, ¿sí? Entonces yo tengo que mirar cómo se relaciona las cargas, ¿sí? Cómo se está relacionando la carga 2 sobre la carga 0, ¿sí? Y la carga 2 sobre la carga 1, cómo se están relacionando, es decir, qué vectores me están generando. Entonces de una u otra manera pues va a haber una relación, ¿sí? Va a haber una relación entre la carga 2 y la carga 1, ¿sí? Y va a haber una relación entre la carga 0, ¿sí? Y la carga 2. ¿Listo? Entonces esta relación va a generar una fuerza entre la carga 0 y la carga 2. Y esta va a generar una relación entre la carga 1 y la carga 2. Y lo que queremos mirar es claramente cuánto vale, ¿sí? Cuánto valen estas fuerzas para poder determinar la magnitud y la dirección de la fuerza con la que se está dando esta relación sobre esta carga. ¿Listo? Entonces lo que vamos a relacionar primero, o vamos a hallar primero, es la carga que se relaciona entre la fuerza 0, entre la carga 0 y entre la carga 2. ¿Listo? Y por lo tanto, pues al utilizar aquí la fórmula, ¿sí? Entonces decimos que la fuerza es igual a la constante como tal, a la constante de electricidad, eso multiplicado por la carga 0 por la carga 2 sobre el cuadrado de la distancia. ¿Listo? Entonces yo quiero hallar la fuerza entre la carga 0 y la carga 2. ¿Sí? Por ahora vamos a ignorar el valor de K. ¿Sí? Simplemente vamos a colocar entonces el valor de la carga. La carga 0 vale 4 coulombs. Por la carga 1, que en este caso, perdón, la carga 2 que vale 3, ¿sí? Y esto sobre la distancia que la separa, que sería raíz de 3. Pero eso va al cuadrado. ¿Listo? Entonces recordemos que cuadrado con raíz se cancela, ¿sí? En este caso, este 3 con este 3 se cancelaría y pues simplemente quedaría 4 veces la constante, ¿cierto? Todavía no la vamos a reemplazar. Aquí ahora vamos a hallar la fuerza entre la carga 1 y la carga 2. Entonces simplemente será la constante de electricidad por la carga 1 por la carga 2 sobre el cuadrado de la distancia. Entonces la constante todavía no la vamos a reemplazar. Esto simplemente va a quedar por la carga 1 que vale menos 1. Por la carga 2 que vale 3 sobre la distancia entre ellos que vale 1. Pero eso al cuadrado. ¿Listo? Entonces elevar 1 al cuadrado pues va a dar 1, ¿sí? Y pues al hacer este producto que está acá pues quedaría simplemente menos 3K. ¿Listo? Ahora, en este caso como tanto la carga 0 como la carga 2 son positivas, se genera una fuerza de repulsión, ¿sí? Y en este caso como la carga 1 y la carga 2 son diferentes, ¿sí? Entonces en este caso se genera una fuerza de atracción. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a generar acá? Entonces aquí ya lo que hacemos es calcular como tal la magnitud, ¿sí? Y pues lo que hacemos es una suma vectorial, ¿sí? Si nos devolvemos acá, entonces lo que queremos es generar una suma vectorial. ¿Listo? Entonces esa suma vectorial, ¿ya? Es la que nos va a ayudar a definir exactamente, ¿sí? En este caso, cómo va a ser la relación entre entre los vectores que se generan allí para poder determinar la fuerza resultante bajo la fuerza 2. ¿Listo? Eso es lo que nos vamos a detener a mirar acá. Y lo que hacemos es, como se indicaba, una fuerza vectorial. ¿Listo? ¿Cómo hacemos esa fuerza vectorial? Entonces simplemente esa suma vectorial, entonces va a ser fuerza 2, va a ser igual al valor K, ¿cierto? Por la suma en este caso de la fuerza de 0 hasta 2 al cuadrado, ¿sí? Más
la fuerza vectorial que existe entre 1 y 3, entre 1 y 2, perdón, al cuadrado. ¿Listo? Entonces si reemplazamos acá la suma vectorial o el valor de la fuerza resultante en la carga 2, entonces va a ser igual acá por lo que encontramos en ambos valores. En este caso pues será 4K, ¿cierto?, elevado al cuadrado más menos 3K elevado al cuadrado. Hacemos esta operación, pues simplemente va a ser el valor de K, 4 al cuadrado, ¿sí?, que en este caso sería 16. 16 al cuadrado y menos 3 al cuadrado, que sería 9. 16 más 9. Eso pues va a ser igual acá por la suma entre ambos, que sería 25. Y pues en este caso la raíz de 25, que sería 5, pues sería acá. ¿Listo? Entonces es decir, ese valor, ¿sí?, de la magnitud de la fuerza 2 pues estaría dado por 5 veces la constante de electricidad. ¿Listo? Aquí en este caso pues sería, si tuviéramos que reemplazar K, pues sería 5 por 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, a la hora de mirar, por ejemplo, esa dirección, ¿sí?, nosotros podemos mirar la dirección simplemente utilizando una expresión, ¿sí? Una expresión de... Bueno, hay diferentes formas, ¿sí? Poderla mirar desde arco tangente, o sea, la función inversa para tangente, o la función inversa para cualquier elemento que nosotros podamos mirar allí, ¿sí? Aquí, pues en este caso lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es, por ejemplo, ver cómo son los ángulos que tenemos acá, ¿sí? ¿Qué ángulos podemos manejar allí? Recordando que pues en este caso tenemos dos cargas. Tenemos nuestro triángulo, que pues en este caso tiene un valor de 30. Este diremos que es el ángulo de 60, ¿cierto? Recordando que aquí las cargas pues están separadas por unas distancias, raíz de 3, 2 y 1, ¿sí? Pero que a su vez, ¿sí?, queremos que lo miremos acá, pues también se forma un pequeño triángulo. Podemos formar un pequeño triángulo con estos valores que están acá, ¿cierto? Encontrando pues que ya tenemos el valor de las cargas, sabemos que esta carga pues tiene un valor de 3, porque es la distancia que hay entre 1 y 2, ¿cierto? El valor de esta fuerza entonces será de 4, y pues el que acabamos de encontrar de la fuerza resultante, que sería 5. Entonces en este caso dibujamos ese triángulo resultante, ¿sí? Decimos que esto es 5 porque es la fuerza resultante en 2. Esto que sería 3 y este que sería 4, pero pues también tienen unos ángulos. Entonces lo que nosotros queremos mirar es cuáles son los valores de estos ángulos para poder determinar, ¿sí?, cuál puede ser el valor del vector de ese ángulo resultante, ¿sí? ¿Cómo podría ser ese ángulo resultante? ¿Listo? Como les dije, igual hay varias alternativas. Teniendo en cuenta que una de ellas, por ejemplo, pues es la relación entre los lados de los triángulos, ¿sí? Y pues ese valor allí hará que simplemente pues detengamos, o bueno, encontremos el valor, ese valor correspondiente. Entonces una de las maneras es, por ejemplo, determinando pues estos ángulos, ¿sí?
Y teniendo en cuenta que, pues digamos, si nosotros miramos esto, ¿sí? Si lo podemos mirar desde cierta perspectiva, pues aquí lo que formamos son el valor de dos triángulos. Tenemos este triángulo que es el principal y tenemos otro que se está complementando como un ángulo secundario, en el cual pues este ángulo como tal va a tener un valor, ¿sí? Esto que está aquí va a tener un valor, aquí tendrá un valor, y pues claramente esto tendrá otro valor, ¿sí? Un valor de recorrido. Entonces ese valor de recorrido pues es el que nosotros queremos encontrar, ¿sí? Pero ¿cómo lo vamos a encontrar? Entonces simplemente buscando la relación que pueda haber para estos ángulos, ¿sí? Tanto para este ángulo que está acá como para este ángulo. Y pues esa relación se genera a partir de la función seno, ¿sí? Recordemos que la función seno como tal, pues dentro de un triángulo rectángulo, ¿sí? Bueno, seno de teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Listo? Entonces a la hora de encontrar este ángulo que está aquí, ¿sí? Entonces será esa relación. ¿Listo? Entonces en este caso pues decimos que ese seno de ese ángulo será 3, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa que será 5, pero pues como yo quiero el valor del ángulo, entonces simplemente será el arcoseno de la relación entre esos dos lados, obteniendo pues como tal un valor de 36,86 grados, ¿sí? Y pues para este caso, ¿sí? Para este caso en particular será lo mismo, es decir, mirando que este sea el cateto, mirando desde este ángulo podemos ver que este era el cateto opuesto y esta es la hipotenusa para encontrar este valor. Si miramos desde este ángulo podremos ver que este es el cateto opuesto, que está la hipotenusa, por lo tanto pues podremos encontrar el otro valor correspondiente, ¿sí? Entonces en este caso decimos que está el seno de teta, que es igual al opuesto sobre la hipotenusa, teniendo en cuenta que para este nuevo caso el cateto opuesto valdrá 4 y la hipotenusa valdrá 5. Por lo tanto, pues si despejamos esto, pues esto pasaría aquí al otro lado como función inversa. Y en este caso, pues eso sería seno a la menos 1 de la relación que tenemos entre ambos lados. Por lo tanto, pues este ángulo nos va a dar 53,13 grados aproximadamente, ¿sí? Entonces aquí pues tendremos este ángulo de 53,13 y este ángulo que está acá tendría 36,9 grados aproximadamente. ¿Listo? Y pues ahí ya podemos ver, por ejemplo, que la relación entre, es decir, si nosotros podemos ver, veremos acá entonces la relación que tenemos entre el triángulo principal, ¿sí? Y pues en este caso, el triángulo que se nos formó con la medición del valor de la fuerza resultante en 2, ¿sí? Entonces decimos principalmente que esto tiene 30 grados, ¿sí? Si nosotros generamos o alargamos esta relación de la fuerza, decimos que aquí hay un valor de 36,9 grados, pues por ley de ángulos alternos internos, en el cual pues decimos que si este ángulo vale 36,9, que es este que está acá, pues claramente este también va a valer 36,9. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este ángulo que se está mirando acá es un valor negativo, porque lo que está haciendo es un arrastre igual que las manecillas del reloj, ¿sí? Entonces, al hacer un arrastre igual que las manecillas del reloj, se toma como un ángulo negativo. ¿Listo? Entonces, lo que hacemos es mirar que el ángulo que se genera en la fuerza 2, pues simplemente va a ser igual a la suma de los ángulos que tenemos sobre
ese resultado de esa carga. ¿Listo? Entonces aquí en este caso decimos que el ángulo de 30 es negativo, pues será simplemente menos 30 grados más el otro ángulo que tenemos que es 36,9 grados. Y pues ahí decimos que simplemente esto vale 6,9 grados. ¿Sí? Entonces, al combinar lo que tiene que ver con la magnitud y el sentido, entonces la fuerza resultante en 2, ¿cierto? La fuerza resultante sobre la carga 2, perdón, entonces se va a dar de la siguiente forma. Entonces esa fuerza 2 va a ser igual a simplemente lo que habíamos obtenido anteriormente, ¿sí? Que era esto que está acá, ¿sí? 5 por K, ¿cierto? Y eso bajo un ángulo de 6,9 grados, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Entonces esta fuerza resultante va a ser igual aquí a 5 por el valor de K, pero el valor de K es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y esto va a estar acompañado por el ángulo de 6,9 grados, ¿sí? Entonces, si multiplicamos esto, pues va a ser una operación pues, relativamente sencilla. En este caso sería 4,5 por 10 a la 10 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Sí, que esto pues digamos se cancela con lo que con las medidas internas que tenemos acá, y al hacer esa cancelación pues simplemente esto me daría con relación al ángulo, entonces todo esto me daría newton, porque pues igual la fuerza se mide en newton, ¿sí? Todo esto se mide en newton, entonces pues aquí no hay ningún problema en ello, ¿ya? Eso sería lo relacionado con la parte de la fuerza eléctrica.